Radio Educación presenta El fin justifica a los medios. De las rotativas a la fibra óptica. Radio, prensa, televisión, internet. El fin justifica a los medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Qué bueno que están en sintonía con esta revista radiofónica dedicada a la comunicación. Les saluda Graciela Ramírez a nombre de todo el equipo y en compañía de mi querido José Ángel Domínguez. ¿Cómo estás, José Ángel Domínguez, por allá, por donde estás, en tu casa? Muy contento por acá en el poniente de la ciudad y contento de saludarte y de conectar con nuestros amigos y amigas interesados en estos temas de comunicación. Fíjate que me encontré esta frase de el cineasta, a mí me encanta su cine, es Alfred Hitchcock, inglés, de suspenso y tal, y decía, el cine no es un trozo de vida, sino un pedazo de pastel. ¿Y el cine mexicano qué sería? ¿Una quesadilla, me pregunto? O una garnacha. Sí, por supuesto. Después de meses bombardeados por información política y campañas electorales, se antoja hacer un alto y fijar nuestra atención en otro tipo de contenidos que hagan viajar nuestra mente a historias de ficción que nos recreen, que nos entretengan. Películas, documentales, conciertos de música, lo que más nos guste o incluso teatro a través de la pantalla. Por supuesto, y qué difícil ha sido para todos estos profesionales de esos artes, de esas artes maravillosas, el sobrevivir a estas épocas de pandemia, ¿no? Porque además recordamos que tenemos ya más de un año de reclusión por la emergencia sanitaria y aunque está cambiando el panorama, pues es importantísimo poder hacer que nuestra mente no solo viaje a otros sitios, imagine escenarios más amplios, que se refresque. Esto es muy necesario, pienso yo. ¿Y por qué no hacer un recorrido por las mejores películas mexicanas, que muchas veces no conocemos por desidia, por prejuicio o simplemente por desconocimiento, Graciela? Pues hoy vamos a conversar con José Antonio Fernández. Él es director de Pantalla de Cristal, experto en cine y de todo lo que rodea a este arte de la pantalla. También les ofrecemos un resumen con las noticias de comunicación, las más importantes de la semana, en una sección que lleva el nombre de Notimedios. Así que le invitamos a que se quede y participe aquí en El Fin Justifica a los Medios. Saludamos a todas las personas que nos escuchan al aire por alguna de nuestras frecuencias en toda la República y desde luego a quienes lo hacen vía internet o a aquellas personas que nos sintonizan a través de nuestras emisoras hermanas, como por ejemplo Radio Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Radio de la Universidad Autónoma de Baja California, Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa aquí en la Ciudad de México, igual a Radio en Guerrero, El Escarabajo Radio en Jalisco, Radio Paraíso en Los Reyes, Michoacán, Radio Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y Radio Universidad Autónoma de Occidente en Los Mochis, Sinaloa. Y les recordamos que pueden escuchar el podcast en las redes sociales y desde luego en la página de Radio Educación e-medioradio.edu.mx. Aprovecho la oportunidad para invitarlos a que participen, a que nos dejen conocer su punto de vista, su opinión. De verdad es muy importante para nosotros. En Twitter estamos como @Radio El Fin y en Facebook como El Fin Justifica a los Medios. Vamos a comenzar con Notimedios, la selección de noticias de comunicación más importantes de la semana, realizada por nuestra compañera Ángeles Medina. Notimedios. En
Chihuahua, el exalcalde panista del municipio de Chinipas, Hugo Ahmed Schultz, fue condenado a 8 años de prisión tras aceptar su responsabilidad y participación en el asesinato de la periodista Miroslava Breach, corresponsal del periódico La Jornada. Hay que decir que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión acusó a Hugo Ahmed de ser partícipe auxiliador de los autores intelectuales y materiales del homicidio. Esta acusación fue aceptada por el exedil, quien deberá pasar 8 años en la cárcel, reparar el daño y disculparse públicamente. Con esto, el panista renuncia a su derecho a un juicio oral y a recurrir a la sentencia judicial. En su disculpa pública, Hugo Ahmed Schultz lamentó cualquier acción que haya contribuido al homicidio de Miroslava Breach, reconoció que su aportación afectó los derechos de la periodista y lamentó las consecuencias. La Fiscalía General de la República citará ante el Ministerio Público a Beatriz Adriana Urrea, secretaria general del Sindicato Único de Trabajadores de Notimex, quien fue demandada por la actual administración de la agencia por presuntos delitos relacionados con derechos de autor. De acuerdo con la denuncia, Adriana Urrea habría utilizado recursos de Notimex para el programa Gira tus Finanzas, el cual se transmitía por las redes sociales desde la Bolsa Mexicana de Valores. Sobre este caso, autoridades de Notimex destacan que según investigaciones de agentes del Ministerio Público, hay elementos suficientes para continuar con el procedimiento por posibles conductas que en el Código Penal Federal se consideran delito. Pese a la voluntad de Notimex para solucionar el paro laboral, la reunión celebrada entre la Agencia de Noticias del Estado mexicano y el Sindicato Único de Trabajadores de Notimex concluyó nuevamente sin acuerdos en la Secretaría de Gobernación. Esto debido a que la organización sindical endureció su postura e insistió en la reinstalación del personal que fue denunciado por diversos actos de corrupción. En un comunicado, Notimex señala que se trata de 17 personas, entre las que se encuentra la secretaria general del SUT Notimex, Adriana Urrea, quien tiene una orden de presentación ante el Ministerio Público, por lo que no es sujeta de reinstalación en la agencia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación concedió al Instituto Federal de Telecomunicaciones la suspensión de las acciones para instalar, operar, regular y mantener el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, por lo que se frena la obligación del organismo para realizar el desarrollo de la plataforma que concentrará los datos biométricos de los usuarios de telefonía móvil en el país. De acuerdo con los magistrados, la suspensión se realiza tras detectar que existe una inminente afectación presupuestaria al Instituto Federal de Telecomunicaciones que puede poner en peligro su autonomía constitucional. Sobre este fallo, la ministra Norma Lucía Piña señaló que la suspensión no tiene impacto en los amparos promovidos por cientos de ciudadanos contra el registro de sus datos biométricos, pero sí retrasará la puesta en marcha del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil. Hasta aquí las noticias de comunicación más importantes de la semana. Le invitamos a que visite nuestro blog elfinjustifica.wix.com/notimedios. Por supuesto, le reiteramos la invitación a consultar Notimedios en la página de Facebook de El Fin Justifica a los Medios o en el blog elfinjustifica.wix.com/Notimedios. Pues estos son los comentarios del programa de la semana pasada, 10 de junio del 2021. Gloria dice, los medios que escuchan, la gran mayoría los malinforman. Si se informaran en Radio Educación, otro México sería. Claudia Benassini, en respuesta a Gloria, dice, de acuerdo. Luis M. García dice, sería todo un gusto @Radio El Fin si durante su emisión o una próxima pudieran hablar del trabajo de análisis que registramos desde el hashtag monitoreo de noticieros INEUNAM por las campañas a diputaciones federales y los medios que monitoreamos. Monitoreo2021.ine.mx/inicio.
Lorenzo Sánchez, hola, buenas tardes. Como casi siempre los escucho con atención. Los llamados medios de comunicación siguen haciendo estragos en la mala información que se le da a la población. Añadido las llamadas redes sociales. Les abrazo. Ernesto Luna, antes que todo hay que definir lo que se entiende por periodismo. Eso que intuimos por periodismo lo asociamos con la develación de las estructuras y relaciones entre los poderes fácticos. Casi no hay periodismo en relación al comportamiento bárbaro e irresponsable del lumpen y del grosor de la población, así como de la clase pudiente. No hay autocrítica tampoco entre los periodistas. Julio Scherer era un misógino como tantos otros de la izquierda, pero es intocable. Jesús Vega, inclusive Canal 11, Radio Politécnico, Radio UNAM y Radio Educación llevaron especialistas, entrecomillado, que nunca opinaron en otros sexenios y ahora son expertos defensores de México. Inclusive Canal 11 y Radio Politécnico cortaban la mañanera antes de que terminara o cuando hablaba de algo importante, casi a diario el último mes. Soy Radio Educadicto desde hace 45 años. Para el fin justifica los medios. Gracias. Josefa Ortiz Jiménez dice, solo quiero enviar una felicitación a Alexia Cervantes. Hace mucho que no la escuchamos por acá. Seguimos todos los días Pulso y la cobertura de todos los medios públicos. Saludos a toda la fuerza periodística de Radio Educación. Saludos enviados y recibidos. Raúl Dinorín Nava dice, buenas tardes, excelente programa y un especial saludo a los trabajadores de Radio Educación. Es ético felicitar al doctor Felipe López por sus acertados y ciertos comentarios. Los medios de comunicación solo añoran regresar por sus intereses económicos y no solo de dichos medios, sino también de los empresarios, consejeros y todos aquellos quienes se han visto afectados en sus intereses, dirigieron recursos procedentes incluso del erario de la nación y del extranjero. Es importante que la sociedad se interese por el bien del país en todos los ámbitos de la economía política con el fin de que se llegue lo más pronto posible a alcanzar un desarrollo del país, ya que los gobernantes anteriores dejaron al país con serios problemas de todo tipo. Por eso es importante tener que recurrir a medios de información que sean realmente objetivos, verídicos, pero sobre todo ayuden a la sociedad, a la unión para el progreso del país y de la sociedad en general. Muchísimas gracias a todas y a todos por sus comentarios. En verdad los apreciamos muchísimo. Participe. En Twitter estamos como @Radio El Fin y en Facebook como El Fin Justifica a los Medios. Vamos a nuestra siguiente sección. La entrevista. Las 100 mejores películas mexicanas de la historia y algo más. El entretenimiento es una necesidad de toda sociedad. Y nada mejor que sea con contenidos de calidad, que nos recreen y aporten algo a la mente y al espíritu. Eso es lo que sucede cuando vemos una película de calidad, algo que a veces se torna difícil cuando la oferta de la industria parece ser todo lo contrario. Efectivamente, las producciones comerciales son las que más se anuncian, las que están a la vista en carteleras, en anuncios publicitarios, en las salas de cine, ahora que ya se está reactivando esa actividad, dejando en la oscuridad prácticamente a muchas películas, sobre todo de factura independiente o que no tienen el respaldo de estas grandes casas productoras. Es el caso de, tal vez un gran porcentaje de todas las películas mexicanas que siempre han estado relegadas en las carteleras y que muchas veces el propio público mexicano desconoce. Pero afortunadamente hay opciones para enterarnos y conocer más sobre cine mexicano, gracias al trabajo de gente como nuestro invitado, que hoy viene a platicarnos de las mejores 100 películas mexicanas de la historia, entre otras cosas que vamos a conversar con él. Él es José Antonio Fernández, cineasta, director de la revista Telemundo, conductor y director del programa Pantalla de Cristal y de la videocharla Tren de Entrevistas que realiza en redes sociales. Es organizador también de la Expo de Equipo de Cine, Video y Televisión y del premio Pantalla de Cristal. Bienvenido, José Antonio, qué gusto tenerte aquí en el programa. Me da mucho gusto que me inviten. Muchas gracias por tener esta oportunidad de hablar con el auditorio del Fin Justifica los Medios, que es además un programa emblemático
de Radio Educación y de los medios públicos de México, y un programa muy importante en el que siempre ustedes están tocando los temas más candentes, y agradezco mucho que abran el espacio para poder hablar de esta lista que hemos hecho de las 100 mejores películas mexicanas de la historia. No, al contrario, gracias por tu tiempo, por estos espacios. Tú tienes ya muchos años dedicándote a promover el cine mexicano, a los cineastas, a los productores de televisión desde distintas plataformas, ¿no? Una revista impresa, programa de televisión, redes sociales. Y en estos tiempos de pandemia, bueno, también has mantenido y celebramos, por supuesto, esta actividad con una presencia permanente en redes sociales y la revista Telemundo Cine, que ya se ha vuelto digital, que ya es obligado para casi todos estos medios. Dime, mi estimado amigo, ¿ha sido difícil sobrevivir y mantener el contacto con las audiencias, con los distintos públicos en estas condiciones? ¿Cuál ha sido tu experiencia? Bueno, sí, es algo complejo. Nosotros ya estábamos en Internet, de hecho entramos a Internet hace ya muchos años. Nosotros publicamos un semanario en Internet que es el semanario Pantalla, que te puedo dar nada más como dato, que estamos a punto de llegar a los 1000 semanarios. Esto te habla un poco o les habla un poco del tiempo que llevamos nosotros en Internet, y pues ya llevamos muchos años en Internet. Fuimos de los primeros que entramos en Internet. Somos una revista especializada de origen, que es lo que ha traído todos los demás proyectos, tanto la exposición de video televisión. Ahora la hicimos de manera virtual en una nueva sede que creamos, que es expopantalla.com, el Festival Pantalla de Cristal. Ya estábamos en Internet, pero definitivamente nosotros vivíamos en los dos mundos, en el mundo presencial y en el mundo virtual. Y de pronto a la hora que nos dicen hay que encerrarse, pues entonces en una primera instancia dijimos, bueno, nos encerramos, no detuvimos nuestras publicaciones, ninguna. Hacemos 4 publicaciones a la semana en revistapantalla.com, en una dedicada a cinefotógrafos, bueno, las que son el semanario Pantalla, el martes de cinefotógrafos, el miércoles de tecnocápsulas y el jueves de Revista del Contenido, donde publicamos ratings y más información. Y también hacemos nuestra revista Telemundo Cine, que es emblemática, es bimestral. Y lo que pensamos en un primer momento, yo lo que hice fue que recomendé más de casi 80 películas, una diaria, cuando nos encerraron, porque pensé que algo debía de hacer. Entonces estaba yo un poco como león enjaulado y dije, ¿qué hago para aportar? Y pensé en algo que es lo siguiente. Dije, bueno, pues si los médicos están en los hospitales haciendo lo que ellos saben hacer y deben hacer, y los policías y el ejército están cuidando, y todos los demás que están participando de manera directa para tratar de controlar este asunto, pues los que no hacemos nada de eso, debemos de seguir haciendo algo. Entonces pensé en una primera instancia hacer justamente estas recomendaciones. Y sí, recomendé prácticamente 80 películas mexicanas que tenían que ver, películas no solo mexicanas, 80 películas que tenían que ver con el encierro, que eso es muy interesante. Y la lista no es una lista que yo haya sacado de ningún lado más que de mí mismo, de la experiencia que tengo de ver cine. Y tengo ahí 80 películas publicadas, que bueno, la gente que quiera un día hacer todo un cineclub de 80 películas para ver películas sobre el encierro, ahí puede encontrar 80 películas. Y entonces cuando ya abren, cuando llega la apertura, ¿se acuerdan que más o menos esto duró 90 días, ese primer momento? Uno de mis hijos, Jerónimo, me dijo, yo les comenté, yo creo que ya lo de las películas ya lo voy a concluir, ya no las voy a seguir haciendo. Entonces él me dijo, ¿por qué no haces entrevistas para acercar un poco a la gente? Porque la gente seguirá encerrada. Y pues yo le tomé la palabra de inmediato y Jerónimo me dijo, pues vamos a hacerlas, y armamos el asunto y empezamos a hacer el tren de entrevistas. Y en el tren de entrevistas creo que ha sido clave, porque eso nos ha permitido estar junto a todos, tener la oportunidad de escuchar lo que está haciendo cada uno y tener la oportunidad de escuchar no solo lo que están haciendo ahora, sino en general su oficio, su vida, sus cosas que están haciendo como vida diaria, como profesionales. Y pues sí, hemos hecho yo creo que más de 300 entrevistas, o por ya no sé cuántas entrevistas hemos hecho, muchas, y las seguimos haciendo. Y esto pues además tenemos la oportunidad de replicarlas, de potenciarlas, de republicarlas en nuestros propios medios. Y hemos entrevistado desde gente que hace efectos especiales de autos en las películas, hasta actores, actrices, gente que está tratando de abrir los teatros poniendo obras de teatro,
directores, productores, hemos entrevistado a mucha gente y la verdad eso nos ha ayudado mucho. Las redes sociales ayudan mucho y permiten que tengas esa oportunidad de estar cerca de la gente y que la gente se contacte entre sí. Y nuestra experiencia que hemos tenido además es que los primeros que escuchan estas entrevistas son los cercanos a estas personas. Y eso nos ha dado mucho gusto porque los cercanos, pues en estos momentos son muy importantes. Tu propia familia, de pronto las entrevistas que hacemos, que son largas, que duran 1 hora, pues de pronto tienen comentarios ellos de su mamá o de su abuelita o de su tía. Y eso nos gusta mucho porque ha sido muy duro. Esto ha sido muy duro para todos, estar encerrados. Muchos de ellos llevan 1 año sin trabajar, sin poder trabajar, sin poner una obra de teatro, sin poder hacer una película. Otros están a tambor batiente. Esto ha sido muy disparejo. Pero lo que sí es que hemos buscado acercarnos y creo que con el tren de entrevistas nos acercamos mucho y continuando con todas nuestras publicaciones y además haciendo la expo. Y también hicimos el Festival Pantalla de Cristal, todo en línea, con los jurados en línea. Es decir, nosotros no hemos detenido ninguna de nuestras actividades. Todo lo hemos seguido haciendo a pesar de toda esta pandemia. ¿Y cómo formaste esta lista después de las películas mexicanas? Esto es en el número reciente, donde lo estás dando a conocer, ¿no? El número reciente de la revista. ¿Son también películas que tú propusiste o estuviste pidiéndole a tu público que te hiciera sugerencias? Cuéntanos de estas 100 películas. ¿Cuáles son? A lo mejor no todas, pero dinos las mejores y por qué las elegiste o por qué las eligieron. Bueno, aquí lo que hicimos fue justamente cuando empecé yo con todo esto del tren de entrevistas y empezamos a ver pues que la gente tenía deseos de participar, de opinar, de tener interacción. Pensé y un día en la noche hice una convocatoria en Facebook y les dije a todos los que estaban ahí, a los que son amigas y amigos de Facebook, les dije, bueno, pues quiero hacer una lista de las 100 mejores películas mexicanas de la historia y los convoco para que anoten sus favoritas. Y entonces participaron más de 300 personas, a todos les estoy dando crédito. No todas las películas que anotaron todos ellos están en la lista. Sin embargo, todos ayudaron a conformar la lista. Y después de que ellos todos las anotaron, cuando ya se agotó, digamos, la convocatoria, después de algunos días y cuando yo vi que ya prácticamente habían terminado la participación de todos, de estas más de 300 personas, pues entonces hicimos un conteo de las votaciones y sí, yo mismo hice una revisión de lo que habían anotado. Sí me encontré con 2 características que me parece que son muy importantes y es que primero la participación de todos y de todas, yo la agradezco porque fueron muy honestos en su participación. Todos dijeron las películas que les parecían las más importantes, las 100 mejores películas mexicanas de la historia, y todos se fueron en el tiempo hacia atrás y hacia adelante. Yo me encontré que uno de los criterios que básicamente tenían era que sí fueran películas extraordinarias, pero también eran cintas que habrían marcado época en su momento. Es decir, que sí habrían tenido después de haber estrenado esas películas, sí lograron hacer un antes. Y esas películas, además, todas son recordadas. Prácticamente, quizás a lo mejor de la lista de estas 100, si yo leo la lista completa, yo creo que a lo mejor 5, si acaso, según la persona a la que le leamos la lista, 5 películas dirán, de esas 5 no las vi o no me acuerdo. Les puedo decir que prácticamente todas las demás son películas que están en el imaginario, son títulos que están en el imaginario, y la gente que ve cine, prácticamente toda la gente ha visto las 100 películas. Y las 100 películas además hacen ese antes y después en la historia, que nos parece que es muy interesante, y están de todo tipo de géneros, que eso también me di cuenta que iban poniendo de todo tipo de géneros. Y entonces yo lo que sí hice fue un trabajo, digamos, de curaduría final, en el que prácticamente les puedo decir que todas las películas que están puestas
se pusieron entre todos. A lo mejor alguna película yo agregué que me parecía que fuera importante para conformar la lista, para redondear la lista, pero creo que todas las películas que están anotadas tienen un mérito propio para estar ahí. Claro, bueno, qué interesante la invitación a estas personas a participar, al público en general, pero la selección luego tiene sus riesgos, por supuesto, ¿no? Los criterios de la selección. Cuando hablas de las 80 películas en torno al encierro, bueno, vienen a mi mente inmediatamente, José Antonio, El Apando o El Castillo de la Pureza, por ejemplo. Exacto. O a Pedro Infante en Lecumberri, desde luego, en alguna de estas películas de la trilogía, no sé si es Nosotros los Pobres o Ustedes los Ricos o Pepe el Toro, ¿no? Pero son muchos géneros, ¿no? Y a lo mejor hay muchísimas más películas que 100 solamente, ¿no? Es como estas selecciones de cuáles son los 10 libros que te llevarías a una isla desierta. Y tú de estas 100, bueno, y todas son especiales o todas son parte de nuestra historia, ¿cuál escogerías? Pienso, por ejemplo, en una película que a mí me encanta y que todavía el actor principal está vivito y coleando y haciendo teatro, como es Macario, por ejemplo, ¿no? Sí, justamente. Bueno, aquí son dos las listas. Una lista mía son estas 80 películas que yo recomendé para que quienes estaban encerrados tuvieran oportunidad de comprender qué era lo que estaba pasando con el encierro y pudieran darse la oportunidad de buscar estas películas en distintos medios, porque son películas que no necesariamente son fáciles de conseguir. Pero yo les busqué estas 80 películas, como las que tú mencionas, por supuesto las mencioné, también mencioné El Ángel Exterminador, etcétera, pero armé 80 películas que no solamente eran mexicanas, sino de cualquier lado. Y la otra lista es esta lista, esa sí la hice yo completa. Y la otra lista, que son las 100 mejores películas mexicanas de la historia, que ahí convoqué en Facebook específicamente para que me dijeran cuáles consideraban que eran las 100, que debían estar en las 100 mejores películas de la historia. Y eso, con la información que me dieron más de 300 personas, amigas y amigos de Facebook, conformé esta lista de las 100 películas mexicanas mejores de la historia. Digamos que son las dos listas. Lo que publicamos en la revista, publicamos las dos listas en la revista, pero en la revista esta lista de las 100 mejores películas mexicanas de la historia, la acabamos de publicar ahora en esta edición, y aquí está la lista. No sé si quieran que les comente alguna. Por favor, sí. Mira, por ejemplo, justamente tú hablabas de películas mexicanas, y ahí te va. En el número 1, la película número 1 como mejor película mexicana de la historia, porque aunque no tiene un ranking exacto del 1 al 100, pues sí busqué que algunas estuvieran en primer lugar y otras ya no están en los primeros lugares. Nosotros tenemos, para empezar, a Los Olvidados, después tenemos en segundo lugar a Macario, después tenemos a Canoa, esta película de Felipe Casals, Amores Perros, Roma, Los Caifanes, Rojo Amanecer, El Grito, Viento Negro y como agua para chocolate. Son las que están en las primeras 10 posiciones. Pero después de ellas tenemos a La Ley de Herodes, tenemos El Callejón de los Milagros, tenemos Nosotros los Pobres, ahí está El Detalle, está en el sitio 14, Las Fuerzas Vivas, luego está Santa, por supuesto, está El Infierno, está Una Familia de Tantas, una película que a mucha gente le gusta mucho, la aprecian mucho. El Lugar Sin Límites, El Castillo de la Pureza que mencionaste, esta película de Luis Buñuel, Cronos, la película famosa de Guillermo del Toro, Mecánica Nacional, una película Espléndida, muy importante para el cine mexicano, de Luis Alcoriza, está Enamorada, está La Perla también, que son películas muy queridas. Y tengo otras películas que también hay algunas que son un poco polémicas, porque de pronto a la hora de que entran en la lista, puede haber quien diga, oye, pero esa película, ¿por qué está en la lista? Bueno, pues ahí están en la lista todas estas. Vámonos con Pancho Villa, El Esqueleto de la Señora Morales, que yo creo que la han visto. Está María Candelaria, está Fe, Esperanza y Caridad. Está El Mil Usos, por ejemplo, es una película polémica, pero es una película que hizo época. Esta película del director Roberto G. Rivera. Tizoc,
de Ismael Rodríguez, está El hombre de papel, Tlayucan, una película también de Luis Alcoriza, un director muy importante, Solo con tu pareja, de Alfonso Cuarón, La banda del automóvil gris, de Enrique Rosas, El crimen del padre Amaro, de Carlos Carrera, El bulto, del maestro Gabriel Retes. Creo que todas estas, hasta donde voy, que les he leído, creo que todas las han visto, ¿o no? Yo la mayoría sí, o sea, ahorita que dijiste una que dije, esa sí no la reconozco, pero sí, forma parte de una educación sentimental, ¿no? Graciela, José Antonio. Sí, son una parte de una educación sentimental que las hemos visto en las salas de cine y las hemos visto también después en los videos, y ahora algunas de estas son muy difíciles de encontrar en las OTTs, no están en las OTTs. México necesita un OTT de sus propias películas. Desafortunadamente esto no está. Por ejemplo, aquí tenemos nosotros una película que está en la número 38, que es Robinson Crusoe, esta película de René Cardona Jr., que hizo con Hugo Stiglitz. Y es una película que está muy bien hecha, está muy bien armada. Del mismo René Cardona está también Los sobrevivientes de los Andes, una superproducción mexicana, que son buena. Dos películas de aventuras, las dos, y que el cine mexicano tiene pocas películas de aventuras, tiene muchas películas de situación, ¿no? De drama, de melodrama, de comedia, pero digamos que son situaciones que pasan en haciendas, en casas, en ciudades, y tenemos pocas películas de ese tipo. Tenemos otra película, por ejemplo, que a lo mejor han visto, que cuando la estrenaron fue muy polémica, y hoy por hoy es una película muy apreciada por la crítica, que está también en esta lista. Y yo recuerdo que me tocó entrevistar a Ismael Rodríguez. Ismael Rodríguez me contó que cuando la estrenó, bueno, los críticos lo hicieron pedazos, que fue Dos tipos de cuidado. Todos han visto Dos tipos de cuidado, creo. Pues su clásico, ¿no? Pedro Infante, Jorge Negrete echándose cábula ahí, Pedro el malo y Jorge el bueno, ¿no? O sea, es parte de... Todas las hemos visto y las siguen pasando en la televisión abierta semanalmente, como Cantinflas, pero no hay criterios, por ejemplo, cronológicos. Decías, Santa está en el lugar 34 y se hizo en 1930 y tantos, o no sé, o sea, es previa, ¿no? Sí, no hay un criterio de decir cronológico. Que sea por décadas o que sea por géneros, no. O sea, los géneros están mezclados, las décadas están mezcladas, realmente las que están más arriba sí son las que estaríamos considerando más apreciadas. Aunque ya estar en la 100, cuando hablamos, más o menos para que tengan un dato, más o menos en México tendremos un universo de entre 8,000 y 9,000 películas filmadas, sin contar videohomes, pero calculen entre 8,000 y 9,000. Y estar en la 100, pues ya es un mérito mayor, y que la gente leas la lista y se acuerden, pues no sé, de 80, de 90, ya estás hablando de un mérito muy grande. De Robinson Crusoe y no de Chanoc, por ejemplo, ¿no? O sea. Exacto. Bueno, Exacto. para los jóvenes, creo que muchas de estas películas resultarían desconocidas, José Antonio. ¿No crees que sería muy importante que ellos pudieran tener acceso a estas películas como parte de lo que es nuestra cultura, como parte de lo que es ser mexicano? O sea, desconocer estas películas no es algo como perder parte de tu identidad. Sin duda alguna, creo que lo que está diciendo es una cuestión clave. Nosotros hemos estado insistiendo, yo he estado insistiendo, hemos publicado en la revista lo siguiente, apoyando justamente lo que tú nos estás planteando. El cine mexicano, si tú lo ves en relación a la taquilla del cine, de las salas de cine en México actualmente, no ocupa más del 10% de los boletos vendidos, digamos, y no ocupa ya más del 7% de la taquilla ingresada. Hay una cierta diferencia, porque ustedes saben que el miércoles es 2x1 y esas cosas. Entonces hay una cierta diferencia, pero al final, si nosotros nos quedábamos con el 7% de la taquilla, significa que el 93% de la taquilla en México está dominada por el cine básicamente de Hollywood y algunas películas europeas, muy poquitas. Pero estamos hablando de que el cine de Hollywood domina la taquilla del cine nacional. Eso significa que efectivamente, Graciela, muchos jóvenes seguramente no
han visto algunas de estas películas que estamos mencionando. Si la tendencia de las OTTs sobre la televisión abierta y la televisión de paga sigue como va, que ustedes saben que han jalado mucha audiencia, y no existe una OTT mexicana que compita. A mí me dio gusto ahora que anunció Televisa, esta unión Televisa-Univisión, para hacer una OTT, una plataforma latinoamericana. Pero si eso no existe, Claro Video tiene una, pero si no se le impulsa al contenido nacional mexicano, pues estamos hablando que en muy poco tiempo, si antes la televisión ocupaba los más altos niveles de audiencia, eso en 5 o 10 años va a desaparecer. Entonces toda la niñez y la juventud mexicana va a estar educada por contenidos hechos en Hollywood. La voz que usted escucha es de José Antonio Fernández, cineasta, director de la revista Telemundo, un experto en medios de comunicación, director de pantalla de cristal, en fin, y hablamos sobre las 100 mejores películas mexicanas. Le invitamos a participar a través de nuestras redes sociales. Esperamos, por supuesto, que le guste el cine nacional. Entra en comunicación mandando un correo a elfinjustifica@yahoo.com.mx. Y por supuesto a través de Facebook nos encuentras como El Fin Justifica a los Medios y en Twitter como @Radio El Fin. Haz tuyo este espacio dedicado a la comunicación. Continuamos con esta entrevista. Estamos charlando alrededor de una lista que encabezó José Antonio Fernández, cineasta, director de la revista Telemundo, conductor, director de pantalla de cristal de la videocharla Tren de Entrevistas, y que convocó a la gente en general a decir cuáles eran sus mejores películas, y a partir de ahí hizo una selección interesantísima y no exenta de polémica. ¿Ha suscitado de alguna manera polémica esta lista en ti, por ejemplo, Graciela? Sí, por supuesto. Muchas de estas películas que son parte de nuestra cultura que hemos visto. Otras tantas no las hemos visto, y creo que luego es difícil encontrar espacios donde poder tener este tipo de películas a la mano. Incluso, por eso hacía la pregunta anteriormente, porque hay veces que, por ejemplo, con mis hijos yo les digo, no has visto esto, no, la tienes que ver, es una maravilla, tal, y a veces no hay donde encontrarlas, ¿no? Yo quisiera, antes de continuar con la entrevista con José Antonio, y ahora sí que en venganza a la entrevista que él me hizo en el tren de entrevistas, le voy a hacer unas preguntas capciosas como las que él me hizo. A ver, venga. Si te hubieras podido ir a una isla durante la pandemia, durante toda la pandemia, ¿a dónde hubieras preferido ir? ¿A Hawái, a Cuba o a Japón? ¿Y por qué? Esa es muy buena tu pregunta. ¿A dónde me hubiera ido? A lo mejor porque está cerca el idioma y que creo que en estos tiempos de pandemia el encierro tiene sus dificultades grandes. Yo creo que me hubiera ido a Cuba. Muy bien. Yo también me hubiera ido a Cuba. Tenemos otra pregunta. Si pudieras hacer una película, ¿la harías de comedia, de terror o de drama, y por qué? Creo que la comedia es lo que tiene el mayor poder del cine, lo tiene las aventuras y la comedia. Sin duda alguna el drama se toma muy en serio, porque es muy serio, y son las películas que resultan ser siempre las más premiadas. Sin embargo, creo que la comedia, cuando la gente ve la comedia en el cine, sale muy avispada. Y cuando esta comedia tiene esta cosa de la sátira, que siempre la sátira tiende a ser una comedia inteligente, ¿no? O sea, una comedia que conlleva crítica, una comedia que conlleva picaresca. Y la picaresca, todos sabemos, lleva dobles sentidos. Entonces está muy pensada la comedia que lleva sátira y que lleva picaresca. Y creo que nos hace bien la comedia, nos hace bien reírnos un poco de nosotros mismos. A mí me gusta, desde la primera vez que lo vi, Charles Chaplin, que por cierto lo vi en un cineclub que había en la Casa del Lago. Yo me acuerdo hasta la fecha, cuando yo vi Tiempos Modernos en ese cineclub de la Casa del Lago, cómo nos carcajeábamos todos allí, que éramos muy jóvenes, y nos reíamos así como
como enloquecidos, pues. O sea, era una sala de cine incómoda, con unas butacas, me acuerdo, de madera que tenían ahí, ni siquiera eran butacas, pero eran unos asientos ahí de madera, como unas tablas, pues, ¿no? Y ahí habían hecho ese cineclub, y nuestro profesor, que nos daba la clase de literatura, nos mandó a ver ese ciclo de Chaplin, y no lo olvido. Me parece que Chaplin es fantástico. Quien nos mandó a eso es una persona que ahora es muy famosa de preparatoria, que es Guillermo Sheridan. Mira. Que el Guillermo Sheridan, yo lo reto, me lo he encontrado y le digo, oye, Guillermo, yo quiero que tú seas más crítico. De pronto nada más te la agarras contra uno. Bueno, va la última pregunta. A ver, esto está muy bien, esto de las preguntas, porque te permite conocer un poco más personalmente a nuestro entrevistado. Y por último, a ver, si pudieras volver a nacer, ¿te gustaría ser actor, director de cine o director de un canal de televisión? Mira, qué buena pregunta esa. Fíjate que yo creo... me gustaría hacer las tres cosas. No seas ambicioso. Pero estoy ambicioso eso, ¿verdad? Pero yo creo que ser director me gustaría. O sea, dedicarme sí a la dirección de lleno, sí me gustaría mucho. Ya. Oye, porque, bueno, hay varias cuestiones en todo esto que has mencionado. Por ejemplo, ¿quién tiene los derechos de estas películas? ¿Por qué no se puede hacer un repositorio de estas películas? Tal vez sería un buen reto para tus múltiples actividades de conjuntar un espacio en donde se puedan ver estas maravillas, estas obras maestras. Decías, bueno, la picaresca en otro lado. Ya vivimos la picaresca en los años 80 en el cine nacional, con películas con Weber Chatanuga y Sasha Montenegro y todas. ¿Se escogió alguna de este periodo, a mi juicio, bastante olvidable? Hay una que es justamente la que inauguró la época, que es Bellas de Noche. La película, no el documental. Y la película, pero fíjate lo que son las cosas. Esa película de Bellas de Noche es dramática. Es una película muy dramática, diría yo. Y sin embargo, esa película derivó en toda esa cantidad de películas que hicieron, que fueron películas que todos lo sabemos, de mal en peor. Fueron películas que alejaron mucho a los espectadores de las salas de cine, porque eran películas que poco a poco se fueron haciendo de peor calidad. Algunas muchas de esas películas se hicieron con los comediantes como estrellas, como protagonistas. Es decir, ahí al Guillermo Calderón, el que era productor, se le ocurrió la idea de convertir a los comediantes en galanes, y porque no encontraba galanes, y los galanes que había en la época eran como muy tiesos. Y entonces esto hizo que los galanes del cine mexicano de esa época, con ningún atributo, digamos, como los que estabas acostumbrado a los galanes del cine mexicano, y estos galanes eran más bien simpáticos, pero también muy llorones, como dirían en las redes sociales ahora, y de pronto les pasaban cosas que no les hacían caso. Toda esta cosa que pasa con los amoríos. Sí, de Mauricio Garcés a Alfonso Sayas. Exacto. Ahora, déjame decirte, hay una película de Mauricio Garcés que está incluida, que es 24 horas de placer. Esta película que hace Mauricio Garcés con Silvia Pinal, que está intentando y estar en la intimidad con ella durante toda la película. No sé si la recuerden. Es la única película de Mauricio Garcés, y Mauricio Garcés es un personaje que sigue siendo inolvidable para el cine mexicano. Quizás es el comediante de toda esa época que dio mayor batalla al cine mexicano, sin la menor duda. Podría haber algunos otros, pero él como comediante, porque se dedicó realmente a la comedia prácticamente al 100%, y a su propio personaje, pues fue muy importante en la época. Claro, Cantinflas el número uno de todos, pero en el caso de Mauricio Garcés, pues también tenía su hit ahí cada vez que producía una película, cada vez que hacía una película, tenía su público, y durante muchos años en la televisión mexicana se vieron sus películas y tenían mucha audiencia. Arroz. Ay, a mí no me cae. Las traigo muertas y toda esa cosa, que ahora ya está totalmente fuera de época mucho de eso. Sin embargo, 24 horas de placer era muy respetuoso con
con esta relación extramarital, por así decirlo, como para usar el término de la época, y buscar ese momento de intimidad con Silvia Pinal, que pues no lo digo al final, pero de eso se trata toda la película, que está buscando un lugar sin tener la suerte de encontrarlo. José Antonio, ya estamos casi al final de la entrevista, pero queremos que nos digas ¿cuáles son las plataformas de cine en digital que más se consumen en México y cuáles recomendarías hechas por mexicanos? Porque por ahí en alguno de esos trenes de entrevista que hiciste, entrevistaste a unos mexicanos, unos cineastas mexicanos que estaban formando una plataforma digital. Sí, déjame decirte que ahí hay un problema con las plataformas de cine mexicano. Están tratando de hacer plataformas de cine mexicano. Ellos, por ejemplo, no están haciendo una plataforma de cine mexicano, sino que están tratando de hacer una plataforma de cine. Yo creo que de todas estas plataformas, la que más tiene éxito es Filmin Latino, digámoslo así, una posibilidad real de audiencia. Pero Filmin Latino, para que más o menos ustedes vean el tamaño de las cosas, Filmin Latino tiene alrededor de 30,000 suscriptores, aunque no es una plataforma que esté hecha para suscriptores. Es decir, uno puede entrar ahorita a Filmin Latino y ver una película, como sucede con Cinépolis Click, que es exactamente lo mismo. Pienso que el cine mexicano, que por cierto hizo una de las primeras plataformas en el mundo de cine, lo hicieron los mexicanos, era una plataforma que se llamaba Flickr, pero desafortunadamente esa plataforma Flickr no progresó y cerró, que era una plataforma que sin duda alguna iba a tener toda la posibilidad de tener éxito, pero no aguantaron el ritmo y no aguantaron la manera de hacer las cosas. Netflix ya traía todo hecho. Netflix tiene una inversión brutal. Todos sabemos que Netflix está por encima de todos, y sin embargo hoy está siendo amenazado, pero no por los mexicanos. Netflix estuvo solo durante todo ese arranque y ahora hay distintas OTTs que están ya compitiendo con Netflix. El dato más importante es que Netflix ha disminuido su participación de mercado, pero ha crecido. Es decir, tiene más de 200 millones de suscriptores, pero tiene un 30% menos de mercado en Estados Unidos, lo que quiere decir es que hay más competencia. Es decir, hay otras OTTs. ¿Quiénes son? Bueno, está Prime Video, que es una compañía de Amazon muy importante, con unos 150 millones de suscriptores para lo que es su sistema de películas, de series, de documentales. Pero también hay otros, como Disney, que viene creciendo muy fuerte, tiene todo un bagaje ahí de contenido que le gusta a muchísima gente. También está Apple TV, también está Paramount, y ahora está HBO Max, está Hulu, también está por supuesto Claro Video, también está la mexicana Blim, aunque la mexicana Blim por alguna razón el señor Emilio Azcárraga no la ha impulsado más, pero hasta ahora con esta nueva idea a punto de lanzar lo que es Televisa Univisión, que es una nueva plataforma que busca tener al mercado de América Latina, de habla hispana, y también ir al mundo. Entonces Netflix ya no está solo, Netflix ya está en competencia con otras OTTs, y estamos viendo que si México no se pone ahí las pilas, yo creo que debe ser incluso un plan gubernamental para que México se ponga las pilas, porque si no, con los contenidos que nos están llegando de estas OTTs, nos va a pasar lo mismo que con el cine nacional. En las salas de cine de México, prácticamente el 90% de las películas que se ven son películas de Hollywood. Si nosotros no cuidamos que los ratings de televisión abierta en México siguen siendo de la programación mexicana, pero si no cuidamos ese contenido nacional, en 5 o 10 años vamos a tener la sorpresa, nos vamos a levantar un día y vamos a enterarnos de que el rating en México en televisión no va a ser mayor al 10%, como sucede con las salas de cine. Es decir, el rating de las producciones mexicanas de televisión o para televisión o para contenidos
audiovisuales en México, hechos en México, no va a ser mayor al 10% de la audiencia, y el 90% de la producción audiovisual que se vea en México será de producción hecha básicamente en Hollywood o algo similar a Hollywood, que es la producción que se hace justamente en Estados Unidos. Oye, ya se nos acaba el tiempo, José Antonio Fernández, nos encanta tu claridad y tu manera de contar. Estas 100 películas mexicanas nos ponen a pensar, pero viene la expo de equipo, ¿no? De cine, video y televisión. Brevísimo, dinos fechas, tal, cómo lo vamos a ver y dónde podemos seguirte en tus distintos trabajos que son exitosos y te felicitamos. Muchas gracias. Bueno, para empezar, los que quieran, vamos a dar una masterclass el jueves 24 de junio y esa la van a poder, se pueden inscribir a la masterclass que inicia a las 10 de la mañana. Se llama Es mejor mi cámara y te digo por qué, para todos aquellos que quieren hacer producciones audiovisuales y que están buscando cámaras, están pensando cómo pueden hacerlas mejor, y se pueden inscribir en expopantalla.com/masterclass, o simplemente entran a expopantalla.com y ahí está inmediato la entrada de la inscripción. Y en septiembre estaremos abriendo las inscripciones para el Festival Pantalla de Cristal en todas las categorías que premiamos: documentales, películas, cortos, series, reportajes también, videoclips, anuncios de televisión. Esos lo vamos a abrir del 1 al 15 de septiembre. Y pues pueden ver todas nuestras publicaciones en revistapantalla.com. José Antonio Fernández, pues fue un gusto platicar contigo, muy interesante todo lo que haces. Te deseamos que sigas teniendo mucho éxito y pues que pronto podamos platicar ya en vivo y a todo color, irnos a echar un cafecito, que vayas a la estación ya ahora que estemos en mejores condiciones para regresar a la nueva normalidad. No, y yo les agradezco mucho porque para mí la educación, ustedes lo saben, tú lo sabes, Graciela, para mí es mi casa. Quien pone la educación todos los días puede estar seguro que va a tener mejores contenidos. Y además va a añadir un toque de locura a su existencia. José Antonio Fernández, muchas gracias. Te mandamos un abrazo y esperemos poder verte muy pronto y conversar sobre estos temas y otros. Muy amable. Muchas gracias. Hasta aquí el programa de hoy. Gracias por su compañía. Los esperamos la próxima semana. Continúe apoyando las medidas sanitarias. Cuídese, cuide a los demás. Cuidémonos todos. Radio Educación. Presentó. El fin justifica a los medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. El fin justifica a los medios. Trabajamos para usted en esta emisión de El fin justifica a los medios y sin bajar la guardia. Luis Oropesa, Miroslava Jasso, Ángeles Medina, Alexia Cervantes y José Ángel Domínguez, en una producción de Graciela Ramírez para Radio Educación.